Que Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Le damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por escuchar nuestras prédicas. Deseo que sean de bendición para tu vida. Oro para que tú siempre busques de Dios, seas bendecido, seas edificado, seas confortado, seas exhortado a través de las prédicas. Bendiciones, alabanzas a tu nombre, Jehová de los ejércitos. Hoy quiero traer una palabra para los siervos de Dios y se llama 10 puntos que los pastores deben tener. 10 cosas que los pastores deben de tener para gobernar al pueblo. Así yo le había puesto palabra de ánimo para los pastores, pero yo creo que el tema es más 10 claves que un pastor debe de tener para gobernar al pueblo. Si me pueda leer el libro de Habacuc 2:1 al 3. Habacuc 2:1 al 3. Gloria al Señor. Dios bendiga a los siervos y las siervas, porque no es fácil gobernar al pueblo de Dios. No es fácil. Alabanzas a Dios. Bendito sea su nombre y alabado sea su nombre. Con voz alta. En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén, aleluya. Entonces el primer punto que un pastor debe de tener para gobernar una iglesia es tener visión. Como nos dice aquí el libro de Habacuc, aunque la visión tardare, llegará. Cuando Dios llama a un siervo, primeramente le da una visión. Amén. ¿Qué es una visión? Es algo que Dios da para desarrollarlo, para llevarlo a cabo. Amén. Es un proyecto. Y eso es lo que Dios hace primero: llamar al siervo, al pastor. Le pone en su corazón, le habla a través de sueños, le habla a través de profecías. Y aquí dice la palabra que aunque la visión tardare, llegará. Gloria al Señor. Alabanzas a su nombre. Digno eres, Señor, de alabanza, digno eres de adoración. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Entonces el pastor, para empezar una obra, debe de tener la visión, especialmente si va a construir una iglesia. Amén. Un pastor debe de tener pasión, visión, y para tener que gobernar al pueblo a través de la palabra de Dios. En la visión se desarrolla la pasión, la perseverancia, amén, y la disciplina. Gloria al Señor. Tiene que haber un amor por las almas. Cada siervo de Dios, así sea apóstol, así sea evangelista, así sea pastor, debe tener pasión por las almas. Aún los intercesores son los que más tienen pasión por las almas. Cuando un intercesor intercede por las almas, es una oración muy poderosa. Entonces, volvemos al primer punto. El pastor debe de tener visión. Amén. Para poder empezar una iglesia. Dios le revela que necesita levantar esa iglesia. Le revela sueños. Y debemos de tener, un pastor no debe de levantar una iglesia solo porque estudió la palabra, solo porque se graduó de pastor, porque hay muchos pastores solo con título, como a veces dicen, abogados con título nada más o así. Entonces el pastor debe de amar las almas, porque las almas son de Cristo y las almas están perdidas en el mundo. Entonces
el pastor debe desarrollar un plan de salvación por las almas, ¿verdad? La gloria sea para Dios. Entonces, ahí en Habacuc, si me puedas leer nuevamente esos versículos que te dije. En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá. Amén. Y qué he de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, No tardará. Gloria a Jesús. Alabanzas a Dios. Cuando Dios nos da una palabra, aún se lleve muchos años, aún cuando vengan desánimos, porque en medio del proceso de la visión van a haber desánimos, van a haber ataques del enemigo para que usted no cumpla esa visión que Dios le ha dado. Amén. Entonces vimos ahí ya el primer punto, que el pastor debe tener visión y pasión por las almas. Vamos a ver el número 2. Punto número 2 que un pastor debe de tener es vivir una vida de integridad. Léame Proverbios 19. Vivir una vida de integridad. Esto es muy importante, que un pastor sea íntegro. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos sufrirá quebranto. Amén. Entonces, el que camina en integridad, anda confiado. Está confiado. Un pastor debe ser íntegro, especialmente, que vamos a ver más adelante, con las finanzas. Íntegro con sus ovejas. Íntegro con Dios, para que él pueda ser una persona confiable ante el pueblo de Dios. Alabado sea su nombre. Debe ser una persona pura. La persona íntegra es una persona pura como el Espíritu Santo, donde no se le acuse de pecado. Debe mantener una vida espiritual íntegra delante de Dios y delante del pueblo de Dios. Alabanzas a su nombre. Qué hermoso poder confiarle a un pastor sus problemas, decirle: pastor, mire, ore por mí, ore porque yo estoy pasando esto. Usted sabe que su pastor, usted lo tiene que conocer bien, cómo camina su pastor, que el pastor no va a ir y contarle sus problemas a otras personas, que eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces, un pastor debe tener una vida de integridad. Cuando él camina en integridad, anda confiado. Amén. Está confiado que aunque vengan pruebas, aunque vengan ataques, Dios lo va a sacar de todo problema. Alabado sea el Señor. Punto número 3. Los pastores viven una vida de soledad. Jesús era nuestro ejemplo, se apartaba a orar a solas. Es normal que la mayoría, no todos, los pastores siempre tienen una vida de soledad. Pero es la voluntad del Señor a veces. No todos los pastores viven una vida de soledad. Hay unos que tienen su familia completa y no están solos. Pero la mayoría de los siervos de Dios, vemos la vida de Pablo, la vida de Jesucristo, eran solos. No tenían una esposa. La vida de Timoteo también, ¿verdad? Era un jovencito sirviéndole al Señor. Como Pablo le decía, que no se acobardara, que avivara el don que Dios había puesto en él, en el nombre de Jesús. Entonces los pastores muchas veces vemos a Jesucristo que él se apartaba a solas a orar. Un pastor tiene que tener una vida de oración, una vida apartado con Dios, una vida de ayuno, una vida de adoración, aparte de lo que hace con la iglesia los días de servicio. Cada servicio el pastor ora y todo, pero además de eso ya llega orado. Él ha presentado ese servicio al Señor en soledad. Entonces los siervos, la mayoría, viven una vida de soledad. Y es la voluntad de Dios que muchos de ellos, no todos, tengan una vida de soledad. Y Dios los usa grandemente.
Amén. Entonces usted no se sienta mal que a veces tenga una vida de soledad, siervo o sierva. Punto número 4. Los pastores no deben de contar sus problemas a nadie. Los pastores no deben de contar sus problemas a nadie de la iglesia, solo al Espíritu Santo y a una persona que sea su guía espiritual. Porque el pastor no puede estar divulgando sus problemas a la iglesia, porque entonces la iglesia, él es la persona en que las ovejas confían en él, en contarle sus problemas. Entonces el pastor no puede venir y contarle sus problemas a una oveja de la iglesia. Tiene que tener tal vez una persona, una guía espiritual, ¿verdad? Que esté bajo cobertura de ese siervo, de ese anciano, o al Espíritu Santo, porque Él es nuestro mejor amigo. Amén. Y en Él podemos confiar. Él habla con nosotros. El Espíritu Santo es una persona, como lo aprendimos en las enseñanzas del discipulado. Entonces, porque ninguna oveja de la iglesia le va a resolver ni le va a aconsejar. Entonces, el pastor debe tener una vida consagrada al Espíritu Santo y hablar con Él. Y Él es el que le da la solución a los problemas, o un guía espiritual que lo aconseje. Alabanzas a su nombre. Punto número 5. Los pastores deben de vivir una vida de santidad y de obediencia. Esa palabra dice así: procura presentarte a Dios como siervo aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Si me la pueda buscar ahí, yo no. Entonces vamos a seguir ahí. Dios quiere que el siervo se presente aprobado, de que no tenga nada de qué avergonzarse. Alabanzas a Dios, alabado sea su nombre. Digno y santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Los siervos de Dios deben de vivir una vida pura, de santidad y de obediencia. Los libros de Primera y Segunda de Pedro habla de cómo debe ser un pastor, un siervo de Dios, un diácono. ¿Qué es santidad? Santidad significa pureza. Como Jesucristo, Él es puro, el Espíritu Santo es puro, en Él no hay pecado. Y Él quiere que nosotros también lo imitemos a Él. Tal vez no vamos a ser perfectos 100%. Debemos de obedecer la palabra, para que usted tenga santidad y unción de poder ministrar las ovejas. La gloria sea para Dios, la alabanza sea para Él. Digno y santo es su nombre. Hay muchos siervos que pierden la unción del Espíritu Santo. Pierden que la presencia de Dios los visiten. Ok, ya hay la cita bíblica que yo quería. Es 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15, que se me olvidó ponerla aquí. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. El pastor debe de vivir esa vida de santidad para que los demonios no lo acusen. Cuando estaba en el tiempo de Pablo predicando, se presentó una persona llamado Simón, y él quería imitar a Pablo y a los demás, y quería liberar gente. Y dijo: en el nombre de Jesús y de Pablo, yo te echo fuera. Y quedó avergonzado porque los demonios le dijeron: a Pablo obedecemos. A Pablo obedecemos porque sabemos quién es, pero a ti no te conozco. Imagínense qué feo que un siervo de Dios quiera liberar una vida y él es el que necesita ser liberado. Que un siervo de Dios lo llamen a liberar una vida y no pueda hacerlo porque no vive una vida de santidad. Y es lo que más los demonios huyen de un siervo de Dios, es que viva una vida de santidad y de obediencia a la palabra. Que mantengamos una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de integridad y de obediencia,
para que los demonios no vengan a atacarlo a uno o a acusarlo. Porque un siervo que se meta a liberar y no vive una vida de obediencia, va a acarrear demonios a su vida. Va a acarrearse problemas a su vida. Amén. Entonces debemos de vivir una vida de santidad y de obediencia. Las ovejas también, no solo los siervos de Dios. Toda oveja tiene la responsabilidad de vivir una vida santa y pura delante de Dios. Porque la palabra dice que al cielo no entrará ninguna iglesia con mancha ni arrugas. Punto número 6. Los pastores no deben de contar los problemas de sus ovejas a nadie, solo a Dios. Si tú eres pastor o pastora y viene la oveja a contarte sus problemas, no viene solo por contarte sus problemas, viene para ver qué consejo tú le vas a dar, como siervo de Dios que tú eres. Entonces, las ovejas, una naturaleza de las ovejas es que son miopes, hablando de la animalito natural, ¿verdad? Las ovejas. Ellas no pueden ver hasta la distancia porque ellas son miopes, no tienen buena vista. Entonces, por eso el enemigo las ataca si ellas no se protegen, ¿verdad? Y son humildes también, son mansitas. Entonces, ellas vienen al pastor porque ellas se sienten protegidas por el pastor. Ve que siempre donde hay ovejas hay un pastor que guía a las ovejas, porque ellas no se pueden guiar por sí solas. Necesitan un pastor. Pero si ese pastor anda mal, si ese pastor no lee la Biblia, no busca de Dios, no ora, ¿cómo puede guiar al pueblo de Dios? Si ese pastor no vive leyendo la palabra de Dios, no vive una vida de santidad, no puede guiar al pueblo de Dios. Entonces el pastor no puede contar los problemas de sus ovejas a otras personas tampoco. Solo venir cuando una oveja venga, venir ante la presencia de Dios. Señor, yo te presento el problema de la hermana María y conforme tu voluntad contesta sus peticiones que ella trajo al altar, ¿verdad? No que el pastor venga y ya le cuente al diácono y el diácono le cuenta a otro hermano y se regó el chisme. Entonces el pastor no debe ser así, ¿verdad? Debe vivir una vida de santidad, una vida íntegra, para que la iglesia pueda confiar en él. Usted ve que en la iglesia católica las ovejas vienen, el pueblo viene ante el padre a contarle sus problemas. Y lo primero que le prohíben al padre en la iglesia católica es que no puede contar lo que le llegaron a contar, ¿verdad? Ellos oyen detrás por una ventanita. Entonces así deben ser los pastores, ¿verdad? La gloria sea para Dios Todopoderoso. Punto número 7. Los pastores deben de ser íntegros con las finanzas. Primero, el pastor debe dar su diezmo para poder predicarle a las ovejas que también deben de diezmar, de ofrendar y dar su primicia. Un pastor no puede obligar a una oveja a que dé su diezmo. Si usted está en una iglesia donde le obligan a diezmar o a ofrendar o a dar primicia, no le pueden obligar, a menos la única persona que tiene que ser obligada si eres un diácono. Pero las ovejas no. Las ovejas tienen esa obligación, la tienen con Dios. Porque si ya saben la palabra y no la cumplen, se vuelven desobedientes delante de Dios. Entonces un pastor debe predicar sobre los diezmos, porque está en la palabra que debemos de diezmar y ofrendar. Pero obligarle a una oveja que diezme y ofrende no puede un pastor, jamás. Entonces si usted está en una iglesia donde a usted le obligan a dar los diezmos, las ofrendas, y usted no lo quiere hacer, entonces mejor busque una iglesia donde usted se sienta, o mejor órele al Señor si es su voluntad salirse de esa iglesia. Porque la verdad, los pastores deben de predicar sobre el diezmo y la ofrenda, porque está en la palabra. En el Antiguo Testamento traían los animalitos como diezmo. Mi mamá, ella acostumbraba de cada gallina que reventaba sus pollitos, el primero que nacía lo llevaba a la pastora, ¿verdad? Como primicia.
se daban las primicias. Entonces, las ovejas tampoco deben de ser desobedientes de no dar sus diezmos, porque es un mandato de Dios, diezmar, ofrendar y dar la primicia, que es la primera semana del año, ¿verdad? Que eso se aparta para Dios. Esa primicia es la que te protege el resto del año. Las ofrendas nos protegen de muchas cosas, de enfermedades, de ataques del enemigo. Es poderoso ofrendar, diezmar. Pero sí, no puede un pastor obligar a nadie a diezmar o ofrendar. Si un pastor tiene un líder y no diezma a ese líder, pues quítele el privilegio, pero no lo obligue a diezmar, quíteselo. Porque un líder debe de responder, debe de llevar una vida de rectitud. El pastor es el primero que debe de diezmar y ofrendar y dar su primicia. Más adelante vamos a tener una prédica sobre eso, especialmente sobre eso, ¿verdad? De los diezmos, las ofrendas, las primicias. ¿Qué es una primicia? ¿Qué es un diezmo? ¿Qué es una ofrenda? Punto número 8. Los pastores no deben de ser amadores del vino ni de dinero. Dios los va a bendecir y ellos tienen que depender de Dios. Ningún pastor debe pastorear una iglesia por amor al dinero y mucho menos al vino. El libro de Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, donde hay disolución. Ningún pastor debe de probar el licor y ningún pastor debe tener amor al dinero. ¿Por qué razón? Porque si el pastor es borracho, las ovejas van a ser borrachas. Entonces ya ahí ya no sería una iglesia, sino una cantina, ¿verdad? Entonces hay culturas, y en la cultura hispana es mejor que ni tomen, porque las vidas se vuelven borrachas, ¿verdad? Pero Dios va a juzgar según el corazón de las personas. Entonces un pastor no debe tener ni amor al dinero, ni amor al vino. Amén. Lo dice en Efesios 5:18. ¿Verdad? No os embriaguéis con vino, dice. El libro de Proverbios, Proverbios 5, Proverbios, si no me equivoco, 7 también. Dice que los que toman vino miran cosas, o sea, porque ya están endemoniados. Amén. Entonces, el vino no debe ser para el pueblo de Dios. Amén. Porque ya una vida bajo los efectos de alcohol ya no actúa por sí sola, sino por demonios. Punto número 9. Gloria al Señor. Un pastor debe tener una vida de adoración. Vemos la vida de Pablo y Silas. Mantenían aún en las pruebas una vida de adoración. Cuando Pablo y Silas cayeron en la cárcel, en el libro de Hechos, capítulo 16, ellos no se pusieron a renegar contra Dios. En todo tiempo el siervo tiene que enseñarle al pueblo a adorar a Dios. Una iglesia que ayuna, que ora, que adora a Dios, no la puede derrotar el enemigo. Esa es la espina dorsal de una iglesia, una vida de oración, una vida de ayuno y una vida de adoración. Y que se predique la palabra pura, no una palabra infiltrada, como le decía Pablo, ¿verdad? A Timoteo. Entonces, los siervos deben de mantener una vida de adoración, no solo en la iglesia, sino que a solas con Dios. Es hermoso. En todo tiempo, el libro de Gálatas nos exige que en todo tiempo debemos de orar a Dios y adorarlo. El libro de los Salmos dice que todo lo que respire adore al Señor. Las plantas adoran a Dios, los animales adoran a Dios, todo lo que respira, dice, alabe al Señor. Amén. Alábele con danza, dice, con bocina, alábele con pandero, dice, alábele con bocinas, con tambores. Usted puede adorar a Dios danzando, parado, acostado, sentado. No hay ninguna, en la Biblia, el Salmo 150 dice, todo lo que respire, adore al Señor. Amén. Salmo 148, ahí dice también que le alabe con danza, que le alabe como sea. Hay iglesias que prohíben que ni siquiera salmeen, que no deben ni de moverse. Esas son reglas de hombres.
El salmista David dice que él danzaba para Dios, que aún hasta su propia esposa Mical lo despreció. Entonces, los siervos y las siervas de Dios deben de dar el ejemplo de una vida de adoración. Adorar es lo más hermoso que puede haber. Cuando adoramos al Señor, no estamos viendo al hermano que está a la par o cómo vino el hermano a la iglesia. Es que nos metemos en esa presencia del Señor. Porque allá en el cielo, esa va a ser la vida del cristiano. Adorar al Señor delante de su presencia. Va a ser unas bodas tan maravillosas que vamos a vivir si nos vamos en el rapto por fe. Por fe nos vamos a ir en el rapto que está a punto de acontecer. Entonces, allá en el cielo es una vida de adoración a Dios. Vamos a comer con Jesucristo en esas mesas. Vamos a vivir. Luego vamos a bajar otra vez aquí a la tierra a vivir. Allá solo 7 años vamos a estar. La nueva Jerusalén va a descender del cielo, dice el libro de Apocalipsis. Les invito a que leer el libro de Apocalipsis. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, leamos el libro de Apocalipsis. Dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Nosotros vamos a venir a gobernar con Cristo a esta tierra. Amén. Entonces, Dios nos demanda adorarle con cánticos espirituales. Un pastor o una oveja no debe de estar cantando canciones mundanas. Esas son para los mundanos, para los que adoran a Satanás. Aparte de que tú tengas tu esposa o tu novia y tú le quieras cantar algo hermoso también. Pero más que todo, Dios en su palabra dice, alábele con cantos espirituales. Amén. Hoy en día han sacado muchos himnos que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Y debemos de tener cuidado que adoramos al Señor. Con qué palabras estamos adorando al Señor. Porque el enemigo es experto en cambiar la palabra como se la cambió a Adán y a Eva. Les presentó una palabra filtrada. Por eso Eva y Adán cayeron en las trampas del enemigo. Debemos de tener cuidado porque hoy en día hay tanta falsa religión. Eso fue lo que la serpiente le presentó a Eva, una religión falsa, una palabra modificada, falseada. Por eso ellos no tenían temor de Dios y le fallaron a Dios. Porque Dios les había dicho, de este árbol no podés comer. Y ellos comieron, desobedecieron a Dios. ¿Y qué fue el castigo? Dios los sacó del Edén. Dios los sacó de donde estaba la bendición. Y eso es lo que trae el pecado. Dios nos quita la bendición. Amén. Último punto. Los siervos deben vivir una vida de oración. Amén. Lo he mencionado antes también, pero es un punto. Un siervo debe tener una vida de oración. Lucas 5:16, si me puedes leer. Cuando un siervo ora, mantiene una vida de oración, de intercesión por las almas, por el pueblo de Dios. Jesús oraba por sus discípulos. Él oraba y le decía, Señor, no permitas que el diablo los zarandee, le decía. Lucas 5:16. Pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. Amén. Jesucristo es nuestro ejemplo de oración. Él se apartaba a orar. Él tenía un tiempo de oración. Cada siervo de Dios y cada oveja de Dios tiene que tener una vida de oración. ¿Sabe por qué? Porque en la oración, cuando usted ora, usted platica con Dios. Usted le presenta sus peticiones a Dios. Usted ora no solo por los suyos, sino por los demás. ¿Cuántas vidas han sido libradas de la muerte por una oración de un siervo? En la oración Dios le revela a través de sueños o en la misma oración el pecado de las vidas. Porque si usted peca como oveja o como siervo, si usted cree que nadie lo está viendo, hay un Dios que lo está viendo. Y Dios revela los pecados de sus hijos. Porque muchas veces en sueños o así claramente yo he ido manejando y Dios me ha mostrado pecados de siervos. Hay que tener cuidado con cometer pecados porque Dios revela el pecado. Todo lo oculto sale a la luz, dice la Biblia. No hay pecado oculto que no salga a la luz. Y yo lo sé porque a mí Dios me revelaba el pecado,
me ha revelado el pecado de muchas vidas. Entonces debemos de tener cuidado qué pecado estamos cometiendo, porque ese pecado, aunque no lo sepa el padre, aunque no lo sepa el pastor, Dios se lo va a revelar a cualquier siervo. Yo recuerdo, hace poco lo hablaba con mi hija. Dios me mostró en un sueño un siervo que lo encontré en una tienda de comida con la amante al siervo. Y yo dije, pero ¿cómo? Esta no es la esposa, dije yo en el sueño. Y yo lo encontré y él no me daba la cara en el sueño. Y yo le dije, ¿por qué anda con esta mujer? Y entonces él me dijo, es mi esposa. Pasaron 6 años después de que yo tuve ese sueño. Yo nunca se lo conté a nadie, ese sueño. Solo a mi hermano Esaú, creo yo. Y no digo el nombre de ese siervo porque un siervo no puede estar diciendo los pecados de esos siervos. A los 6 años el sueño que yo tuve se cumplió. Yo estaba comiendo, porque en esa tienda hay un restaurante. Cuando yo veo a esta persona con otra mujer, y no era la esposa, la madre de sus hijas. Y él me miraba de reojo, pero no me daba la cara ni me saludaba, hasta que de último nos saludamos. Y yo le dije, ¿dónde está la hermana? ¿Cómo está la hermana? Le dije yo, oh, yo ya estoy divorciado con ella. Esta es mi nueva esposa, me dijo. Entonces, ¿cómo puede ser un siervo de Dios si la Biblia dice que el casamiento es un pacto? ¿Cómo un siervo de Dios va a estar pastoreando una iglesia? ¿Qué ejemplo puede ser para la iglesia si está viviendo en pecado de adulterio y fornicación? Y dejó a su esposa y a sus hijas por andar con la amante. Entonces, muchos siervos caen en el pecado del adulterio. Muchos siervos. Porque no leen la palabra y porque no viven una vida de oración. Un siervo de Dios tiene que tener una relación con el Espíritu Santo. Una vida pura delante de Dios. Porque Dios le confió al pueblo de Dios. Las ovejas, como dije a un principio, son miopes. No se saben proteger solas. Por eso ve que hay perros que son pastores, que protegen aún en la noche a las ovejas. Hay perros que son pastores y las protegen. Las ovejas deben de ser guiadas por el pastor para que las ovejas no se vayan al mundo y hagan lo que quieran. Por eso es que Dios ama a los pastores. Tener el privilegio de un pastor es un privilegio grande. No lo tenga en vano. Porque a cada siervo que Dios escoge, Él le confía su unción. Cuando Dios le ha confiado la unción a una oveja, a un pastor, ame esa unción que Dios le ha dado. Porque Dios se la dio por algo, no para que la tenga alzada, sino que para que prediquemos la palabra de Dios, para que sanemos, para que liberemos la vida, para que restauremos la vida. Porque el Espíritu Santo no lo puede ver la gente. Entonces el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y Él nos revela las necesidades del pueblo. Él revela, estamos para aconsejar al pueblo, para dirigir al pueblo. Entonces el pastor debe de vivir una vida de oración. No puede descuidar su oración. Yo todas las noches antes de acostarme, yo le oro al Señor, yo le oro por las ovejas, aún por las ovejas que se fueron hace muchos años de la iglesia, yo sigo orando por ellas. A donde estén, si están en una iglesia, gloria al Señor. Si se fueron al mundo, yo sigo orando para que regresen a los pies de Cristo. Pero yo sigo orando por esas ovejas y por las que Dios ama y que deben de venir a los pies de Cristo. Dios bendiga a los pastores. Oremos por los pastores. Ser un pastor no es nada fácil. Dios prueba a los siervos. Dice la Biblia que seremos aprobados como el fuego. Seremos probados por el fuego. Seremos probados con pruebas. Y venga la prueba que venga. Admiro al pastor Guillermo Maldonado, porque a pesar de la prueba que él pasó, que su esposa lo dejó, se divorció de él, él sigue adelante. Y más lo ha bendecido el Señor. Y él sigue pastoreando. Y hemos pasado todos los siervos pruebas parecidas. Y pruebas de enfermedad, pruebas de toda índole, de escasez, de adulterio, de fornicación y de lo que sea. Pero cuando Dios te ha llamado, Él te ha llamado y el diablo te va a traer muchas pruebas. Y Dios te está probando, Dios te está
moldeando, a ver si el siervo soporta la prueba. Entonces, el deber de la iglesia y de los diáconos es orar por el pastor, mantener el pueblo de Dios, especialmente los diáconos, porque yo crecí en una iglesia muy ordenada. Y el deber de los diáconos es velar que al pastor no le falte alimento. El pastor debe ser alimentado. Yo recuerdo que el pastor donde nosotros nos congregábamos, mi papá era el copastor, él velaba por que el pastor no le faltara ningún alimento, salud. El pueblo de Dios debe de cuidar la vida del siervo, porque ¿qué pasa con muchos pastores que se suicidan? Muchos pastores caen enfermos, caen desanimados, porque el pueblo solo llega, pastor, ore por mí, pastor, mire que estoy pasando esto, pastor, mire que la hermana está enojada, pero jamás le preguntan, pastor, ¿cómo está usted? Pastor, tenga esta ofrenda para usted. Pastor, yo oré por usted, yo ayuné por usted. Qué bonito que una oveja también se vele por el pastor, para que el pastor no se desanime, porque el diablo no va a atacar primero las ovejas. El diablo siempre va a atacar a la cabeza de la iglesia. Si él ataca a la cabeza de la iglesia y la hace caer en pecado, o la desanima, o la mata, entonces ahí se desintegra toda la iglesia, porque las ovejas están confiando en el pastor que tienen. Entonces también el pueblo de Dios debe de mantener una vida de oración hacia los pastores. Los pastores muchas veces sufren desánimos, muchas veces pasan cosas y como no lo pueden contar a la iglesia, por eso es que muchos pastores se suicidan. Y en esta hora vamos a orar por los pastores. Vamos a terminar esta palabra orando por los pastores en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo oro por cada pastor, cada pastora que tú tienes al mando de las iglesias, dirigiendo tus ovejas, dirigiendo al pueblo de Dios. Llénalos de sabiduría, Señor. Llénalos de ánimo. Dales inteligencia. Dales, Señor, integridad. Dales obediencia. Que ellos vivan una vida de santidad, una vida íntegra delante de Dios. Que ellos tengan una vida de oración. Que ellos sean reconfortados como el águila. Que cuando el águila, Señor, se siente que ya no tiene fuerza, se aparta en el cerro más alto, en una peña, y ahí ella se despluma y pasa 150 días en ese dolor y en ese sangrado. Pero cuando viene a rejuvenecerse, ella echa plumas nuevas, ella echa fuerzas nuevas. Así es la vida de un pastor. Cuando tú ya no tengas ánimo, siervo, cuando tú ya no tengas ánimos para seguir dirigiendo al pueblo, apártese con Dios, métase en ayuno y en oración y usted va a salir rejuvenecido. Yo oro para que los pastores se rejuvenezcan como las águilas. Dale fuerza, Señor, como las águilas, Señor. Aumenta sus fuerzas como el búfalo, Señor. Declaro el Salmo 92:10. Úngelos con aceite fresco, Señor. Señor, cuántos siervos suicidándose, cuántos siervos enfermos, cuántos siervos en una cárcel porque los han acusado, porque tal vez no tuvieron la sabiduría y el diablo les tendió una trampa, Señor. Oro por el pastor que tuvo mi hermana, Señor, que está en una cárcel, Señor. Ayúdalo, Padre. Tú sabrás por qué permitiste que él fuera ahí, Señor. Ayuda a tu siervo, Padre. Oh, rebababasaya, la basanda, la basaja laya. Yo oro para que ellos sean sanados, para que sus almas sean sanadas. Cuántos siervos son dañados por crítica, cuántos hijos de los siervos. Yo oro por los hijos de los siervos que son criticados, quizá porque ellos se han apartado, quizá porque han desobedecido. Señor, yo oro por sus hijos, por sus esposas, que sus esposas tengan paciencia, que los esposos de las pastoras tengan paciencia, Señor. Dale fuerza. Te pido un cerco de protección en tus siervos y en tus siervas, Padre. Ayúdalos, Padre. Resuelve sus problemas, Señor. Bendice a tus siervos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los declaramos en victoria. Los declaramos bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Los declaro con fuerza, los declaro llenos de salud, los declaro rejuvenecidos en el nombre de Jesús. Oro por todos los pastores del mundo, Señor, que tú has llamado al ministerio, Señor, por los evangelistas, por los apóstoles, aleluya, por los intercesores, por los misioneros, Señor, por los maestros que enseñan tu palabra, Señor. Alabanzas a Dios, Dios Todopoderoso. Comparte las prédicas, suscríbete, aleluya, bendiciones, aleluya, que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios te guarde. Te habló Pastora Mauri en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén.